Nuestros perros deben consumir carbohidratos porque de ahí adquieren su fuente de energía. Nuestros perros ya han evolucionado al nivel que pueden consumir grandes cantidades de carbohidratos. O nuestros perros deben consumir exactamente la misma alimentación que consumiría un lobo. Muy buenas a todos, mi nombre es Frederick Bernal de Loba. Primero que todo, espero que nos sigan en TikTok, YouTube y Facebook. Bueno, ya para entrar en el tema, debemos saber que nuestros perros no producen en su lengua la amilasa, que es la encargada de descomponer los carbohidratos complejos en azúcares simples. Y también se han podido dar cuenta que los perros que consumen concentrados, precisamente su nivel de azúcar es demasiado alto, y que eso produce problemas de inflamación. Volviendo a el doctor Mark Roberts, nos dice en su estudio que es una persona que ha investigado sobre los macronutrientes que adquieren los perros y los lobos cuando se les da la posibilidad de elegir, y nos dice que en último lugar escogen los carbohidratos, y que su fuente calórica proviene primeramente de proteínas y grasa, y que en un último lugar y muy poquito proviene de los carbohidratos. También nos dice, reafirmando esta posición, que la energía la adquieren en 2/3 partes de las grasas, 1/3 parte de la proteína y muy poquito, otra vez repito la palabra, de los carbohidratos. Por eso es que muchos formuladores nos dicen que el 50% de las calorías deben provenir de las grasas y de las proteínas. Pero eso no quiere decir que vamos a alimentar a nuestros perros o que nuestros perros sean unos lobos. Precisamente la doctora Karen Becker, en este libro, y el doctor Mark Roberts en su investigación, nos dice que hubo un cambio en la nutrición de nuestros perros, y ese cambio fue precisamente en que podían empezar a adquirir en mayor cantidad los carbohidratos, y eso se reafirmó en la revolución agrícola, ¿sí? Es muy común que, digamos, en las tablas nutricionales de los concentrados, pepas o pienso, como lo llamemos cada uno, nunca nos digan qué cantidad de carbohidratos es que hay en esta alimentación. La doctora Karen Becker nos dice que hay una fórmula para poder hacer, y es de que debemos sumar el porcentaje de la proteína, de las grasas, de la fibra, de la humedad y de la ceniza. En la ceniza nos dice, hay veces muchos concentrados no tiene el porcentaje. La doctora Karen Becker nos dice que aproximadamente es un 6%. Y a eso, entonces el resultado que nos da eso, le restamos al número 100, y ese número nos da la cantidad de carbohidratos. Voy a poner en este video dos tablas nutricionales de dos marcas diferentes para hacer el cálculo y que ustedes puedan ver qué cantidad de concentrado tienen estas diferentes marcas, ¿no? Es verdad que los carbohidratos, y principalmente los humanos, proveen la energía, pero el resultado que encuentra el doctor Mark Roberts en su investigación es que esa energía se gasta más rápido cuando es adquirida por medio de los carbohidratos. En cambio, cuando es adquirida por medio de las grasas y de la proteína, dura más, ¿sí? Por eso es que el perro pues debe cuando come concentrado, pues cada vez quiere comer más. En muchos casos ya se aburre por otros temas, ¿sí? Bueno, lo otro, la doctora Karen Becker en este mismo libro nos dice que hay un porcentaje
de cómo se alimentan los lobos y cómo se alimentan los perros. Los lobos se deben alimentar, o sea, pues no es que se deban alimentar, se alimenta aproximadamente con un 52% de proteína, un 47% de grasa y un 1% de carbohidrato. En cambio, nuestros perros se alimentan de un 44% de proteína, un 52% en grasa y un 4% en carbohidratos, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, este video pues creo que va a salir un poquito más corto de lo normal, entonces pues espero que haya podido tocar algunos temas del tema de los carbohidratos. Pues hoy es un tema muy extenso, hay muchas más cosas para tocar, pero pues es para pues dar esta información, ¿vale? Entonces hasta el próximo video, adiós.